Compartir. ¿Sí? ¿Se ve en pantalla completa? Sí, doctora. Buenos días, sí, doctora. Buenos días. Bien, el tema que hoy nos toca ver es el tema número 6, se llama células presentadoras de antígeno y procesamiento de antígeno al organismo, quién la capta, cómo lo procesa y cómo lo presenta. Nosotros ya sabemos que las células que tienen MHC clase 1 le presentan el antígeno al TCR del MHC clase, al linfocito T CD8. Y si la célula tiene MHC clase 2, le presenta ese péptido antigénico al linfocito T CD4. Eso lo sabemos. ¿A quién va a presentar? Si es en MHC clase 1, al CD8. Si es en MHC clase 2, al CD4. Pero ahora vamos a verlo del otro lado, del que presenta. ¿Quién presenta? Entonces, estas células presentadoras de antígeno, aquí tenemos los principales responsables de la respuesta innata, el macrófago, una de las células fagocíticas y presentadora de antígeno, la célula dendrítica, la otra gran presentadora de antígeno. También pueden presentar las otras células como neutrófilos y mastocitos. Nuestras principales son las células dendríticas y las células fagocíticas. ¿A quién le presentan? Al linfocito TCD8 y al linfocito TCD4. Más adelante vamos a ver que el linfocito B también a veces le presentan, pero hoy nos vamos a enfocar en las presentadoras a estos dos tipos celulares. Bien, las células presentadoras forman parte de la inmunidad innata. Sin embargo, nos conectan con la inmunidad adaptativa porque presentan. Entonces, estas células de la inmunidad innata van a reconocer los antígenos o sus productos a través de sus RPR. Vamos a recordar, mecanismo de la inmunidad innata es PAMS en el antígeno, RPR en la célula. Entonces, las células, sus receptores de patrones moleculares, van a tener que reconocer cuando aparece algún microorganismo que tenga alguna de las moléculas identificadas como PAMS, que podía ser flagelina, peptidoglicanos, paredes lipídicas. Entonces, la inmunidad adaptativa para reconocer a los microorganismos puede reconocer directo, lo vamos a ver más adelante. Pero el T nunca reconoce antígeno directo. Necesita que le presente.
Sale a la superficie. El MHC está en el interior. Para expresar, quiere decir, lo muestra, lo saca a la superficie celular. Este procedimiento de romper la proteína, el péptido antigénico, la unión al MHC, es en la célula presentadora de antígeno. Para que ella funcione, tiene que activarse el linfocito T. Entonces, ¿quiénes pueden ser presentadoras de antígeno? De la CPA, dice, CPA, célula presentadora de antígeno. ¿Qué características tienen que cumplir o qué propiedades? Entre nuestras principales presentadoras de antígeno tenemos a las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. El linfocito B puede ayudar porque él puede reconocer directamente. El T no puede. Entonces, tienen que tener, entre las propiedades que deben tener una célula presentadora de antígeno es actividad endocítica, que endocite el antígeno. Porque cuando lo endocita, lo va a procesar, quiere decir, va a romper esa proteína en péptidos pequeños, lo va a insertar en el MHC y lo va a expresar en la superficie celular. Eso quiere decir procesar. Entonces, actividad endocítica para que pueda procesar. Tiene que tener propiedad migratoria para que puedan migrar de tejido a tejido, especialmente en los ganglios inflamados. Tiene que tener capacidad de expresión de moléculas de MHC clase 2, CD80, CD86. Tiene que tener capacidad de activar a los linfocitos. Si no cumple estas propiedades, no puede ser una célula presentadora de antígeno. Estas serían las propiedades. Entonces, vamos a ver que en la capacidad endocítica, las células dendríticas y los macrófagos tienen alta capacidad endocítica. ¿Para qué endocitan? Para procesar al antígeno. ¿Cómo lo van a procesar? Las plasmas rompen la proteína antigénica en péptidos pequeños. Esos péptidos se asocian al MHC clase 1 o clase 2. Y cuando ya está asociado, cuando ya se forma el complejo péptido antigénico MHC, se expresa en la superficie celular de la célula presentadora de antígeno. Para eso endocita. Entonces, esta capacidad la tienen las células dendríticas y macrófagos. El linfocito B, a pesar de ser presentador, tiene una capacidad endocítica media. Capacidad migratoria. Células dendríticas tienen la capacidad de migrar. Los macrófagos no emigran al tejido inflamado. Los linfocitos B no se encuentran en tejidos inflamados. Entonces, ¿quién lleva la ventaja? La célula MHC clase 2. Las células dendríticas se clasifican en células maduras e inmaduras. La célula inmadura tiene baja expresión, pero la célula madura tiene alta expresión. Los macrófagos tienen baja expresión de MHC clase 2 cuando no están estimulados. Pero recuerden que para estimularse existe la opsonización y la quimiotaxis. Entonces, la quimiotaxis activa un macrófago. Cuando el macrófago está activado, su expresión de MHC clase 2 es alta. Los linfocitos B tienen baja expresión de MHC cuando no están estimulados, pero cuando están activados pueden tener alta expresión de MHC clase 2. La capacidad de activar linfocitos T. Las células dendríticas activan linfocitos T vírgenes. Un linfocito T virgen, o también llamado linfocito T naive, este linfocito T es aquel que nunca estuvo en contacto
con un antígeno. La célula dendrítica puede, o entre sus funciones está activar a los linfocitos T vírgenes, o también llamados linfocitos T naive. ¿Y esto dónde lo va a hacer? ¿En qué sitio? En los ganglios linfáticos secundarios. En los ganglios linfáticos secundarios. Ahora, también existen linfocitos T efectores, quiere decir que han conocido ya antes antígeno, pero que ahora necesitan activarse para lanzar una acción, para producir un efecto, para producir o liberar sus citocinas, por ejemplo. Entonces, cuando se trata de linfocitos T efectores, también los activa, pero en el tejido periférico. Entonces, la célula dendrítica puede activar linfocitos T vírgenes o también linfocitos T efectores. Los linfocitos T vírgenes los va a activar en el ganglio linfático, en los ganglios linfáticos. En cambio, si activa linfocitos T efectores, esto es en los tejidos periféricos. En el caso de los macrófagos, pueden activar linfocitos T efectores en los tejidos periféricos. Los linfocitos B pueden activar linfocitos T foliculares. Esto es THFs, linfocitos T helper foliculares. Linfocitos T helper foliculares. ¿Esto dónde es? ¿Dónde los va a activar? En los órganos linfáticos secundarios. ¿Cuál es en imagen lo que hace la célula, las células dendríticas macrófagos o células B? Los linfocitos, perdón, las células dendríticas, dijimos que activan a los linfocitos T vírgenes. Entonces, ven aquí por favor en la imagen. Una célula dendrítica, en primer lugar, debe captar un antígeno. ¿Cómo lo capta? Ella tiene RPR y ha reconocido un PAMS, un patrón molecular asociado al patógeno. Entonces, lo capta, lo endocita, lo ingresa a su citoplasma, lo procesa, los pasos que dijimos de procesamiento, quiere decir que la fracción proteica va a romper a través de enzimas esos enlaces para volverlo en péptidos pequeños. Lo va a insertar en el MHC, y lo va a expresar, como vemos acá, miren, en su membrana. Esta célula dendrítica, cuando expresa este MHC en su membrana, se lo va a presentar al linfocito T naive. Naive es linfocito T virgen. ¿Qué quiere decir? Que este nunca antes había visto un antígeno, nunca. Primera vez que va a conocer un antígeno. Entonces, se lo presenta a ese linfocito T virgen. No se olviden que siempre debe haber el contacto con el TCR del linfocito T para que transduzca señal y pueda reconocer el péptido antigénico. Esta etapa ya es la presentación. Y cuando ya conoce este linfocito T al antígeno, lo que va a hacer es reproducirse, naive o virgen, cuando se activan, se reproducen o se expanden en forma clonal y se diferencian, quiere decir, y llegan a estar, cuando uno dice se diferencia, madura, cambia de etapa. Entonces, y se diferencia en células T efectoras, quiere decir, se clona y se convierte en células T efectoras. Y el macrófago, ¿cómo lo hace? Recuerden, el macrófago activa el linfocito T efector en el tejido periférico. ¿Cómo lo hace? Un macrófago igual capta un antígeno, lo endocita, lo fagocita. El macrófago tiene otro procedimiento para la fagocitosis.
Entonces, los fagocitas, hay un rodamiento, hay una formación de un fagolisosoma, luego fagosoma, y al final de todo, de que lo degrada, va a sacar los péptidos antigénicos y lo va a expresar, lo va a introducir en el MHC y lo va a expresar en su membrana. Cuando lo expresa en su membrana, lo presenta, pero no a un linfocito T naive o virgen, a un linfocito T efector. ¿Qué quiere decir? A alguien que ya tenía esa memoria. Le dice, mira, volvió otra vez, le dice. Porque los efectores ya tenían la memoria. Recuerden que salieron de la expansión clonal del primer antígeno que han conocido. Entonces le presenta, le dice, mira, vino uno, otra vez volvió este, le dice. Le presenta y este linfocito T se activa para producir sus efectos oxitocinas activadoras de otras células. En tanto, el macrófago termina de, solo los péptidos lo apartó y el resto produce la muerte microbiana al interior del macrófago. El linfocito T activa a los linfocitos T helper foliculares en los órganos linfáticos secundarios. Entonces, el linfocito B también tiene la capacidad de captar antígeno intacto, ya no es PAM, RPR, PAMS, sino puede captar cualquier antígeno, lo procesa y el péptido antigénico lo va a presentar también a un linfocito T efector. ¿Pero qué se logra con eso? Cuando se lo presenta al efector, porque los linfocitos T helper foliculares irán a activar, a producir respuesta en los órganos foliculares. Y además, este linfocito B simultáneamente le presentó y además produce anticuerpos. El linfocito T efector, cuando está activado, el linfocito B le ayuda a presentarle, pero además él se ayuda a activarse para producir anticuerpos específicos para ese microorganismo que había captado. La célula dendrítica, entre sus funciones vamos a notar algunas como, mire, tiene una alta capacidad endocítica, la célula dendrítica. Se considera la célula presentadora de antígeno profesional. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una alta capacidad endocítica de los microorganismos. Recuerden que tiene RPR. Entonces, como tiene RPR, reconoce PAMS, que son patrones moleculares a patógenos, pero también reconoce DAM. Los DAM son patrones moleculares asociados al daño. Quiere decir, si el antígeno ha dañado alguna célula, el efecto del daño de esa célula también lo puede reconocer. Tienen capacidad migratoria porque tienen estos pseudópodos citoplasmáticos que le permiten migrar de un tejido a otro y pueden estar, recuerden, en el ganglio inflamado. Entonces manifiestan propiedades migratorias únicas o potentes, podríamos decir. El macrófago también se mueve, pero no llega al tejido inflamado. Esta célula dendrítica tiene alta expresión de citocinas. Esas citocinas van a ayudar a dirigir a la inmunidad adaptativa. La célula dendrítica tiene la capacidad de formar el complejo péptido antigénico MHC clase 2. La célula dendrítica, cuando madura, porque recuerden, dijimos, hay inmadura y hay madura. Cuando madura, expresan niveles de moléculas coestimuladoras CD80, 86 y 40 para moléculas MHC clase 1 y clase 2.
Vamos a ver algunas propiedades de las células dendríticas en cuanto a inmaduras y maduras. Antes de ver inmaduras y maduras, vamos a ver, en primer lugar, son de la inmunidad innata, son las que nos hacen activar la inmunidad adaptativa. Y hay dos poblaciones dentro de las células dendríticas. Las células dendríticas convencionales, que son estas las que vienen madura e inmadura, y las células dendríticas plasmocitoides. ¿Dónde se encuentran? Localización y migración. Tráfico es donde migran, ¿no? Las células dendríticas convencionales pueden estar en tejido periférico y en órganos linfáticos, principalmente en órganos linfáticos, mientras que las células dendríticas plasmocitoides están en la sangre, ojo, sangre, y también en órganos linfáticos. Cuando hay un proceso infeccioso, pueden llegar a los tejidos periféricos. La función que tienen estas células dendríticas en la respuesta inmunitaria, fíjense, las células dendríticas convencionales activan linfocitos T vírgenes. ¿Dónde? En los ganglios linfáticos. Además, activan y orientan el curso de la inmunidad adaptativa. Activan y orientan el curso de la inmunidad adaptativa. La adaptativa ya es los linfocitos T y los linfocitos B, especialmente en este caso los linfocitos T. Cuando activa un linfocito T virgen y le entrega, ya ese linfocito T virgen se va a activar. Recuerden que se vuelve un linfocito T efector. Entonces, este linfocito T ya va a poder tener acciones. Por lo tanto, ya estamos hablando de inmunidad adaptativa. Las células dendríticas plasmocitoides, la función que tiene es mediar una acción antiviral. Antiviral. ¿Cuándo? En la fase aguda de una infección viral. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de producir interferón tipo 1. IFN es interferón. Tiene la capacidad de producir interferón tipo 1. El interferón tiene actividad antiviral. Como él produce esta sustancia, la célula dendrítica plasmocitoide libera interferón tipo 1, por lo tanto su actividad o su función es mediar la acción antiviral en la fase aguda de infecciones virales. Las células dendríticas convencionales, que son las que activan a la inmunidad, activan linfocitos T y por lo tanto orientan el curso de la inmunidad adaptativa. Tienen dos estadios, célula convencional madura y célula convencional inmadura. Estas células dendríticas inmaduras, ojo, recuerden, hay maduras y hay inmaduras. La inmadura cumple la función de captar al antígeno y procesarlo, y reconocer PAMs o DAMs en los tejidos periféricos. Recordemos, reconocer PAMs quiere decir patrones moleculares asociados al patógeno, o DAMs, patrones moleculares asociados al daño celular. ¿Esto dónde lo va a reconocer? En los tejidos periféricos. Las células dendríticas convencionales, inmaduras, maduras. ¿Dónde se encuentran las inmaduras? En el tejido periférico. ¿Qué iban a hacer las inmaduras? Captar al antígeno y procesarlo, pero ¿de dónde? Del tejido periférico. Capacidad endocítica,
tiene que endocitarlo, su capacidad endocítica es alta. Capacidad de procesar el antígeno, recuerden, procesar es romper sus enlaces para tener péptido antigénico. Y además insertarlo en el MHC. Su capacidad es alta para procesar. Moléculas coestimuladoras de la clase 1 y clase 2, capacidad de presentar al linfocito T virgen. Su expresión de estas moléculas, CD80, CD40, es baja. ¿Quién va a suplir esto? La célula madura. Tienen capacidad de presentar antígenos a linfocitos T virgen, baja. ¿Quién va a suplir esto? La célula madura. Expresión de correceptor CCR7, baja. ¿Quién va a suplir esto? La célula madura. Entonces, las células dendríticas convencionales maduras, ¿dónde van a estar? En los órganos linfáticos secundarios. Capacidad de endocitosis, baja. Por eso lo hace la inmadura. Capacidad de procesamiento, baja. Por eso lo hace la inmadura. Como veíamos acá, la inmadura es la que hacía estas dos funciones. Pero cuando una célula inmadura, esa misma va madurando, no se va a quedar inmadura para siempre, sino tiene su fase inmadura y la misma también va a avanzar a madura. Por lo tanto, mientras va madurando, va a lograr las otras expresiones. Moléculas coestimuladoras de clase 1 y clase 2, que eran CD80 y CD40. En la célula madura, expresión alta. Capacidad de presentar al linfocito T virgen. Capacidad de la célula convencional, dendrítica convencional madura, alta. Y capacidad de expresión del correceptor CCR7. Células dendríticas convencionales maduras, su capacidad es alta. Entonces, se va complementando. Entonces, también tenemos nosotros estos tipos celulares que lo van a poder hacer a otro tipo, a otro nivel, en la piel. Quien se encarga de hacer este proceso son los macrófagos, pero se llaman células de Langerhans. Las células de Langerhans van a cumplir el mismo rol de una célula presentadora de antígeno, pero en la piel. Como hemos hablado de procesamiento antigénico, el procesamiento antigénico, ¿cómo era? Es que endocite la célula, que rompa los enlaces para formar péptidos pequeños, que el péptido lo ensamble en la hendidura del MHC y que lo exprese, que lo muestre. Para este procesamiento hay dos vías. Se llama la vía exógena o endocítica. ¿Por qué exógena? Porque normalmente esto es para gérmenes extracelulares y lo endocita, ¿ya? Entonces, vía exógena porque viene de afuera o endocítica, se lo endocita. Y la vía endógena o biosintética es para gérmenes intracelulares. Esto es importante. Entonces, la vía, este gráfico vamos a poder verlo. La vía exógena o también endocítica genera péptidos, acá está endocitando una proteína o un germen extracelular, fracciona la parte, degrada los enlaces a través de sus enzimas y va a obtener, a través de proteasas, y va a obtener, esto es una vesícula, recuerden que no es que quede libre, es una vesícula. Entonces se va a fusionar a lisosomas primarios y esos lisosomas que van a tener enzimas y entre ellas proteasas, van a romper los enlaces de manera que van a quedar solo la fracción proteica. Entonces, estos péptidos que generan, ¿qué va a hacer? Lo va a ensamblar, miren, en el retículo endoplasmático tenemos a los MHC clase 2, ¿ya? Miren acá. Pero tienen un clip, están ensartados por una cadena invariable, como un clip
porque no está ocupado ese MHC. Cuando sale del retículo endoplasmático es por la activación de un péptido antigénico. Entonces sale el clip o sale esta cadena invariable, sale el clip y ahí se inserta el péptido antigénico. Cuando se inserta este péptido antigénico ya tengo MHC péptido. Entonces esto se expresa. Cuando se expresa, podrá presentarlo al linfocito T. Miren, está el linfocito TCD4. ¿De qué MHC estamos hablando? MHC2. Clase 2. Sí, correcto. MHC clase 2. Excelente. ¿Perdón? Vamos con la vía endógena. Ese es cuando el antígeno ya está adentro. ¿Por qué? Porque es intracelular. También se llama vía biosintética. Esta vía endógena ocurre dentro del endosoma de la célula. Estos antígenos se degradan a péptidos. Ya está adentro, es intracelular. Entonces, a través de los proteasomas se va a degradar a péptido en el citosol o citoplasma, ¿no? Se degradan a péptidos porque hay enzimas llamadas proteasas. Estos péptidos, igual tenemos aquí en el retículo endoplasmático el MHC clase 1. Estaban tapados con un tap para que no entren los antígenos mientras no está ocupado. Pero entonces sale este tap y se inserta el péptido antigénico que estaba adentro. Se inserta el péptido antigénico. ¿En dónde? En el retículo endoplasmático. Entonces, cuando se inserta este MHC clase 1 asociado al péptido antigénico, se expresa. Al expresarse, le presenta al linfocito T CD8. Entonces, la vía exógena es para microorganismos extracelulares. Y lo que hace es que el péptido antigénico se une al MHC clase 2 y le presenta al linfocito TCD4. La vía endógena es de manera intracelular. Las proteínas o los péptidos del antígeno se insertan en el MHC clase 1 y este se expresa para presentar al linfocito TCD8. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctora. Existe un momento en que se logra la intersección de las dos vías, de la exógena y endógena. A esto se llama presentación cruzada. No va a ocurrir siempre, pero existe también esa forma. La presentación cruzada, ¿qué hace la presentación cruzada de antígeno? La presentación de antígeno en el citosol a través del MHC clase 2 o la presentación del antígeno presente en el compartimiento endosómico a través del MHC clase 1. Hay un momento en que hay una presentación cruzada que se le presenta al otro tipo celular. Una tercera vía de presentación es a través de las moléculas CD1. Las CD1 median una tercera vía de presentación que ocurre a través de los glucolípidos a los linfocitos T y a los natural killer. Esta función no interfiere el MHC, ocurre. La que nosotros queremos aprender es la de la MHC, pero también tenemos que saber que no son únicas, pero son las principales. Entonces, célula presentadora de antígeno, agarra el antígeno, lo procesa, saca un fragmento representativo y viene y se lo muestra al linfocito T. Eso es la presentación. Hoy día, ¿qué hemos visto? Las células presentadoras de antígeno
cuáles son sus propiedades y el procesamiento antigénico, cómo lo ha procesado para colocarlo en el MHC y presentarlo a los linfocitos. ¿Cómo estamos hasta ahí? Chicos. Bien, doctora. Entendido. Bien, doctora. Ya. Denme un segundito, por favor. Ya. Voy a presentar otro tema, ¿ya? Se llama inmunidad mediada por linfocitos T, ya que estábamos hablando de células presentadoras de antígeno y que principalmente le presentan los linfocitos T. Entonces vamos a ver estos linfocitos T, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos linfocitos T? O sea, ya le presentan y ¿qué va a hacer? Entonces, vamos a recordar. Bueno, esto no lo tenían, recién lo están teniendo. Teníamos el cuadrito de quiénes son los elementos de la respuesta de la inmunidad innata. Este sería el cuadrito de quiénes son los elementos de la inmunidad adaptativa. Entonces, entre los órganos de la inmunidad adaptativa se encuentran órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los primarios son la médula ósea y el timo. En la médula ósea es donde se producen todas las células sanguíneas, todas. También el linfocito B y el T se producen en médula ósea. En el timo es el lugar donde maduran los linfocitos T. Entre los órganos linfoides secundarios se encuentran los tejidos linfoides asociados a mucosas y el vaso. Entre las células que vamos a tratar son los linfocitos T y linfocitos B. No están aquí las moléculas, sin embargo, entre las moléculas, recuerden que está el MHC clase 1, el MHC clase 2, las principales moléculas, y también las citocinas. ¿Cómo se forma un linfocito T? Perdón, ¿cómo ocurre la ontogenia T? Recuerden que T no solo es, o sea, hay B y T, pero estamos hablando acá del T, ¿ok? Entonces, la ontogenia es cómo se forma y cómo madura. Los linfocitos T se forman en médula ósea. En médula ósea se forman. Sin embargo, tienen capacidad, cuando se han formado, migran, se desplazan de la médula ósea al timo. ¿Para qué? Para madurar, llevar su desarrollo de maduración en el timo. El timo está constituido por lóbulos, donde hay una región externa, hay una región externa cortical, el borde, una zona medular, que es el centro. El timo se encuentra desarrollado al momento de nacer. En individuos jóvenes, el timo contiene numerosos precursores, quiere decir, de la médula se han ido al timo y ahí se han albergado muchos linfocitos T inmaduros. Entonces, conforme vamos creciendo, esos inmaduros van madurando.
Entonces quedan en el estroma tímico, inmaduros, en un ambiente y a partir de ahí van a ir madurando. Perdón, la imagen. Como hoy estamos viendo linfocitos T, migran al timo. En cambio, el linfocito B se forma ahí y madura en la médula ósea. Pero estamos enfocándonos en el T. Para desarrollarse en el timo, cuando están ellos, para el proceso de maduración, hemos hablado nosotros de que tenemos linfocitos CD4 y CD8, ¿verdad? Entonces, cuando ellos son inmaduros, se dice estadio doble negativo. No tienen ningún CD. Doble negativo. No tienen el CD4 ni el CD8. Quiere decir, se llama estadio doble negativo porque no le falta la expresión de los correceptores de los en los timocitos, denominados DN o doble negativo. No tiene CD4, no tiene CD8. Cuando va avanzando la etapa de maduración, se llaman estadio doble positivo. Tienen CD4 y tienen CD8. Entonces, ya no va a ser doble positivo, negativo, va a ser doble positivo. Y luego van a pasar al estadio simple positivo. ¿Cómo es un simple positivo? Cuando ya exprese el CD4 o el CD8. Doble negativo, aquí, estos de acá, no tiene CD4. CD4 negativo, CD8 negativo. Doble negativo, CD4 negativo, CD8 negativo, pero va adquiriendo CD25, que es su característica. Sigue doble negativo, CD4 negativo, CD8 negativo, pero ahora ya es CD2 positivo. El último estadio del doble negativo, DN4, doble negativo, etapa 4, tiene CD2 positivo, CD3 positivo, CD25. Se empieza a formar el TCR, pero sigue siendo CD4 negativo, CD8 negativo. El estadio doble positivo, ya se formó el TCR, pero en baja concentración, pero ya tiene CD4 positivo y CD8 positivo. Hasta aquí ninguno es funcional, ninguno tiene capacidad de cumplir su función porque no funcionan con doble negativo ni con doble positivo. Cuando sea funcional, va a ser cuando esté en el estadio simple positivo. Quiere decir, sea CD4 negativo y CD8 positivo. Son los que nosotros decimos linfocitos TCD8. O cuando sea CD4 positivo y CD8 negativo. Son los que nosotros decimos linfocito T, CD4. Y ya en el estadio simple positivo, su expresión de TCRI es normal y elevada. Entonces, ellos pasan, estos linfocitos, mientras maduran, pasan por una selección positiva y una selección negativa. Quiere decir, los positivos siguen pasando a la maduración para trabajar en mi sistema inmune y los negativos se tienen que destruir. ¿Qué es la selección positiva? Estos linfocitos T inmaduros, que todavía tienen su TCR bajo, quiere decir los doble positivos, este TCR lo evalúan, el CD4 y CD8 automáticamente van a ser positivos o negativos. Pero hay que ver el TCR cómo está trabajando. ¿Por qué? Porque el TCR es el primero que va a hacer contacto con la célula que presenta antígeno. El TCR es el que va a recibir y le va a dar señales a la célula para decir que lo pueden reconocer. Entonces, dice, si las señales del TCR son bajas o si son altas. Si son bajas, pasa a la siguiente etapa. Si son altas, se destruyen. No me sirven. Veamos acá. ¿Cómo tienen que ser? TCR bajo. Entonces, si está bajo, continúa el desarrollo. Si está alto, se destruyen por apoptosis porque va a tener respuesta exagerada. La selección negativa es para favorecer el desarrollo de los linfocitos T con capacidad reguladora. Los linfocitos T
que no son capaces de recibir la señal, es decir, estos TCR que no van a recibir señal, el TCR le manda señales, pero si no reciben la señal, tampoco sirve. Entonces mueren por apoptosis. Esta parte. Ya vimos cómo se activa el linfocito T virgen. Eso lo hace la célula dendrítica. Vamos a ver cómo se generan los linfocitos T CD8 efectores y qué hacen los linfocitos T CD4. Esta imagen en adelante la vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Por qué? Porque en esta parte vamos a ver los linfocitos TCD8, cómo llegan, qué hacen, cómo se activa, qué libera, qué produce, qué efecto va a tener. Y este lado de la imagen, cómo es la subclasificación o la diferenciación de los linfocitos T, porque son CD4, pero se clasifican en T helper 1, T helper 2, T helper 17, T helper folicular, T y linfocitos T reguladores. Vamos a ver cada uno de ellos qué produce y además los natural killer. Entonces, cómo se vuelve larguito para ver cada una de ellas. A partir de esta imagen lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Estamos? ¿Está bien, doctora? Ok, voy a dejar de compartir y por favor, todos van a encender su cámara para que yo pueda sacar foto de la asistencia. Hasta contar 5 sus cámaras encendidas. 1, 2, 3, 4. Espérenme un ratito, voy a configurar para que se vean todos. No puedo ver. No me acuerdo dónde es para ver más. Ya, listo, voy a sacar la foto. 1, 2. Ya saqué. La voy a compartir. WhatsApp en mono. La otra. Asistencia, clase, con foto voy a poner. Con foto de cámara encendida. Cámara encendida. Encendida. De... ¿Qué fecha es hoy? 15, ¿no? Doctora, no salió que prendí la cámara. Andrea Ortega Solís. ¿Perdón? Es que anda mal mi internet y prendí la cámara, pero ahí sale que no. ¿Qué se llama?
Andrea Ortega Solís. ¿Con qué sale en la Andrea Ortega Solís? Yo la sigo viendo con cámara apagada. Pues ahorita que estoy, ahorita sí se aprendió, ahorita. Lo que pasa es que está lejos y por eso no la enfoca. Ya, ¿listo? Eso sería por hoy, ya la anoté. Ya, gracias. Nos vemos la siguiente clase. Ya, que tengan buena jornada. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta doctora. luego.